Era el 6 de septiembre de 1939. Menos de una semana después de haber cruzado la frontera polaca, los alemanes estaban en Cracovia. Aunque aún no lo sabíamos, nuestros días en el infierno comenzaban. Vi que mi madre cruzaba las puertas del gueto sin inconvenientes. Cuando llegó mi turno de pasar, un guardia me jaló para apartarme de la fila. Pensó que yo era demasiado joven y débil para ser útil. En Varsovia los judíos vivían hacinados. ¿Cómo podía suceder algo así? Me parecía imposible. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estarnos escuchando el día de hoy. Tenemos un libro muy interesante. Es El Chico sobre la caja de madera, escrito por Leon Leeson. Gracias a Cafetería Tatitos, que nos ha permitido tener un libro más para platicar, para dialogar y reflexionar sobre esta obra de Leon Leeson. Es un libro que ha capturado mi atención, del cual se habla acerca de la Segunda Guerra Mundial, que si bien es cierto, se ha estado atendiendo muchos libros, videos, películas, en los cuales se habla acerca de la Segunda Guerra Mundial. Este es un libro en el cual se atiende desde una perspectiva de un niño que vivió dentro de este evento catastrófico y que involucró muchas naciones. Es una plática, una experiencia en la cual se observa cómo este joven va peleando por su vida, buscando la manera de sobrevivir día a día. Es por eso que capta mucho la atención, y la manera en que lo va redactando está sumamente interesante. Vamos a verlo el día de hoy, y esto es Tal vez te interesa. Leon Leeson, nacido en Nareuca, era un pueblo dentro de Polonia, y es hijo menor de la familia, y su padre empleado en este pueblo, y derivado del crecimiento, del desarrollo de la empresa, se vio la necesidad de viajar hacia Cracovia. Es una ciudad de Polonia más cerca de Alemania, y al viajar quedó como encargado de la fábrica. De esta manera, y de acuerdo con la familia, iba reuniendo sus ahorros y sus fondos para lograr así a los 5 años llevarse a su familia hacia Cracovia. Llegando ese tiempo, se llevó a su familia a esta ciudad, y el niño menor, Leeson, consideró Cracovia como un sueño, una ciudad grande con avenidas grandes y cosas novedosas que él no conocía, que incluso manifiesta que en su escuela se burlaban de él porque había cosas que para él se le hacía novedoso, mientras que para los demás era algo normal. Y es así como estaban viviendo un sueño en familia y crecimiento en ideas, metas y objetivos en conjunto. Sin embargo, en una ocasión, dados los problemas políticos, sociales que se vivían en ese momento con Alemania, fue creciendo y estallando esta guerra hasta que los alemanes fueron perpetrando la ciudad de Cracovia. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial se vivió entre los años 1939 a 1945. En este entonces, Leeson tenía 9 años de edad y va contando cómo empiezan a llegar los alemanes, y si su vida como judío era una vida con violencia, discriminación, aumentó aún más estos señalamientos, estas violencias que están viviendo los judíos. Tan es así que había publicaciones con imágenes de judíos señalándolos como personas indeseables. Manifiesta que iba caminando por una calle y la misma gente los apedreaba. Y al entrar los alemanes a Polonia, pues fue creciendo más el disgusto hacia los judíos. De tal manera que a varios judíos los empezaron a sacar de esta ciudad, y ellos pensaron como familia poderse ir también, huir de Polonia, alejarse del lugar de conflicto. Pero se escuchaba y se rumoraba
que había personas que lo estaban sacando de la ciudad y que al momento de sacarlos llegaban a un centro de concentración donde no volvían a regresar. Es entonces que decidieron no salir y quedaron dentro de esta ciudad, pero al final protegidos por una credencial que tenía el padre como empleado de una fábrica. Con esto les permitía al padre y a la familia mantenerse a salvos, entre comillas, porque podían llegar los alemanes y quitarles todas las pertenencias que tuvieran los judíos y apropiárselas. De esta manera, día a día vivían con miedo los judíos y sobre todo la familia de Leison. Pues es así que fueron intensificándose cada día a manera de que esta credencial ya no les empezaba a funcionar, porque cada vez era más el señalamiento y la violencia contra los judíos, que la credencial que tenía el padre ya no les estaba funcionando. De modo que en una ocasión empiezan a llegar los alemanes a donde vivían esta familia y los mueven de ese edificio donde estaban habitando, los mueven hacia otra unidad. Los iban concentrando, iban cercando a los judíos que tenían ciertos permisos e iban eliminando a los demás. Se escuchaban los llantos, se escuchaban los disparos y a las personas que no funcionaban los empezaban a sacar. Es así que la madre tuvo la idea de ponerse a barrer junto con los demás vecinos judíos para que cuando llegaran pensaran que sí eran funcionables. De tal suerte que los niños, Leison, sus hermanos y 2 niños de otra familia, se metieron dentro de un espacio pequeño en el cual ahí se permanecieron mientras pasaban los judíos. De esa forma la madre, por temor, se metió también al mismo espacio y es así como se salvaron, porque mataron a todos los que estaban allí, sin importar si tenían credencial o no. De esta forma fueron eliminando y eliminando cada vez a los judíos. Y el niño pues tenía una forma de hablar nativa a los alemanes y en ocasiones podía acercarse con alemanes y hacerse pasar como uno de ellos. Es así que los alemanes le daban de comer y de pronto alguien señaló a Leison, al niño de 9 años, que no era alemán sino judío, y comenta que mientras estaba dormido llegaron los alemanes, lo golpearon y le preguntaron si era judío y él tuvo que decir que sí. Entonces lo estuvieron golpeando hasta cansarse. Y me gustaría recapitular en una de las páginas que dice lo siguiente: campo de concentración de Gross-Rosen, a solo 280 kilómetros de Cracovia, pero a más de 1 millón del mundo civilizado. Octubre de 1944, estoy desnudo, mi cabeza ha sido rapada, tiemblo de frío y de miedo. Estoy rodeado de la más completa oscuridad. Gradualmente la noche se convierte en día. Sigo desnudo, ahora pasando rápidamente frente a guardias con rostros pétreos, tratando de demostrarles que soy útil. Otro día comienza. Ahora visto harapos. No tengo idea de cuánto tiempo ha pasado aquí. 3 días, 3 semanas, aún no lo sé. Este joven, Leison, fue detenido y trasladado a un centro de concentración. Así en algún momento también fue trasladado su padre, sus hermanos, su madre, sus hermanas, y quedaron en un centro de concentración en diferentes puntos, de tal manera que la esperanza de vida carecía aún más. Y es que comienza la historia con un personaje que incluso saltó a una de las películas de las filmaciones por Steven Spielberg, que es llamado Oskar Children, el cual es un empresario alemán en el cual fabrica platos, metales, utensilios para la cocina, y de esta manera utiliza a los judíos para realizar estos productos, y con eso va justificando la necesidad de tener judíos para estar trabajando, utilizando la mano de obra barata. Pero el trasfondo de Oskar Children era poder salvar a los judíos del centro de concentración, poderlos salvar de la muerte, y para estas situaciones tendría que estar dando dinero a diferentes autoridades de los mismos nazis. Es como comenta que Oskar Children contrató al padre de este niño y posteriormente, por las habilidades del padre, convenció a Oskar de poder contratar a sus hijos, y lo realizó
no por la cuestión de habilidad, sino por la cuestión de humanismo que mantenía Oscar Children. Es entonces que buscan al menor, lo contratan y es parte de la empresa. Hay una lista en la cual se maneja Oscar Children, va pidiendo ciertos nombres, va pidiendo que este personaje sea traído del centro de concentración para permanecerlos dentro de su empresa. Es así como empieza a transcurrir una etapa en la cual considera que puede salvarse su vida. Pero como era un joven, era un niño con baja estatura y delgado, tenía que utilizar una caja de madera. Él comenta que no sabía cuánto le iba a salvar esa caja de madera, pero se levantaba, tenía que parar para alcanzar los controles y poderlos manejar. Y va platicando la escena de cierta manera cronológica, de la cual va transmitiendo la experiencia de un menor, de un niño, en el cual manifiesta que no podía pensar en su futuro, no podía imaginarse las metas o creer que podría tener ciertas actividades al día siguiente. Simplemente su concentración estaba en la sobrevivencia y estaba en cómo vivir una hora más. Es por eso que está interesante este libro, porque va relatando la manera de cómo sobrevivir día a día, de hora en hora. En momentos donde llegaban los nazis incluso a la empresa de Oscar Children y pasaba de empleado en empleado y creían que iban a ser muertos en ese momento. Había un personaje en el cual se acercaba y disparaba sin ninguna justificación a los mismos empleados. Oscar Children tenía que entender, porque no tenía la autoridad como para ordenar, y los judíos para ese entonces y de acuerdo a las condiciones no servían de nada, no tenían valor de acuerdo a las circunstancias en esas fechas. En un momento se llega al punto de que en 1945 comenta que ya no podía ver bien, que veía doble y se trataba de sostener. Su estado de ánimo y su estado físico había menguado tanto que no podía sostenerse de pie. Pero Oscar Children se acerca y les dice que ahora son libres. Todos se quedan pasmados sin entender qué significaba ser libre. Si momentos atrás había acercado a buscar a su madre dentro del campo de concentración vistiéndose de mujer, y arriesgando su vida nada más como para verla, y aprovechando su condición física, se hacía pasar por mujer y volvía a regresar al campo de concentración para poder lograr vivir un día más. Entonces, este libro está muy interesante, de tal manera que va llevando al lector paso a paso, de manera detallada, de lo que se estaba viendo en ese momento, de la situación, en la desesperación que se estaba sobrellevando tanto él, su familia y la misma comunidad, donde algunas personas dejaban de intentar vivir, algunas personas se daban por vencido y otros luchaban día a día. A veces creían que ya no tendrían una salvación, no iban a tener un día de libertad, y Leeson mantenía esa ilusión solo por conocer a Oscar Children. De aquí que me ha llamado mucho la atención de volver a mirar esta película de La lista de Children, de la cual estoy seguro que si la vuelvo a ver le voy a obtener un mayor sabor a la película. De esta obra se derivó que se realizara la filmación de La lista de Children, el cual fue ganador del Oscar por la película. Y pues es así como agradezco a Cafetería Tatitos, que es quien prestó este libro para poderlo leer, y no me arrepiento de haberlo leído. En un momento donde tuve que aguantarme unas lágrimas, y está muy interesante, la recomiendo a todos, ojalá la pudieran ver. Gracias a Cafetería Tatitos, que nos ha permitido tener un libro más para platicar, para dialogar y reflexionar sobre esta obra de Leon Leeson. Pues es hasta aquí, muchas gracias por su suscripción. No se olviden de seguir a Grupo de Amigos Fortaleciendo a los Cabos, una asociación civil sin fines de lucro, y por ahí a Josué Francisco Galicia Mondragón. Muchas gracias, y esto es Tal vez te interesa.